A nuestro querido amigo, compañero, colega Cristian Maldonado. ¿Qué haces, Cristian? ¿Cómo estás? Andan? Buenas tardes. Vamos con la parte de opinión. Danieles, ¿cómo están? Daniel Díaz. Muchas gracias. Bueno, estas elecciones que comenzaron con el voto de una argentina residente en Australia y que ya han culminado, todavía no tenemos los datos precisos, sí tenemos tendencias y estamos hablando de récords por todos lados, ¿no? Primera mujer que sería reelecta, primera presidenta mujer reelecta. Tal vez la mayor diferencia histórica entre el primero y el segundo, y el otro punto tiene que ver con el tercer mandato de un mismo partido de manera consecutiva, ¿sí? Haciendo aquello que no pudo hacer Perón por el golpe de Estado del 55, aquel golpe de Estado mal llamado de la Revolución Libertadora. Bueno, habrá que analizar por qué todos estos récords y seguramente cuando tengamos los números en fino podremos analizar y habrá algunos más, ¿sí? Habrá que preguntarse por qué. El impacto de políticas sociales, recordemos el mapa electoral, los números que arrojaron en el 2009 y los vaticinios que aparecieron desde entonces. Bueno, hoy realmente son récords por todos lados, récords que me parece están avalando una gestión y vamos a charlar ahora acerca de esto, pero con Norman Berra que nos visita, pero me parece que también hay que hacer una lectura de lo que es el reacomodamiento del mapa por parte de la oposición. Estamos hablando también la novedad, una posible novedad en la segunda fuerza, ¿sí? Encarnada por Hermes Wiener. Casi el fin político, según anuncia el propio Alfonsín, está diciendo que si no se fuerza una segunda vuelta se culminaría una etapa. Bueno, muchas cosas para analizar aquí. Lo cierto es que a medida que transcurran las horas vamos a tener mayor precisión para poder hablar y esto nos va a permitir hacer un análisis más fino, pero podemos ir ya comentando algunas cuestiones aquí en esta transmisión de los SRT. Voy a saludar a Norman Berra, que es el licenciado Norman Berra, que es analista de opinión pública de la consultora Delfos. ¿Cómo te va, Norman? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Cristian? Muchas gracias por venir otra vez aquí. Bueno, primera lectura, decía yo, preguntarnos, en una elección que seguramente va a estar marcada por números sobresalientes y por récords, preguntarse por qué ocurre esto, ¿no? Porque no es un dato menor el conseguir saber de alguna manera por qué o cuáles son los porqué de este resultado. Bueno, toda elección como comportamiento social responde a múltiples causas, pero marcaría fundamentalmente que esto es una elección ejecutiva de presidente donde un eje central de voto de la gente es la cuestión de la gobernabilidad. Distinto a una elección legislativa que se presta más para el voto castigo, para premiar figuras críticas o netamente opositoras, que es un poco la foto que mostró el 2009. Me parece que si se confirman efectivamente los resultados que estamos viendo, en principio, le digo mejor a aquellos candidatos con gestión. Claramente la presidenta con una diferencia inédita sobre el segundo. En segundo término Wiener, un candidato opositor que tiene gestión para mostrar. Santa Fe, que incluso revalidó su legitimidad democrática haciendo que fuera elegido su delfín, Antonio Bonfatti, en las elecciones provinciales de Santa Fe de este año. Y perdiendo mayoría, ¿no? En ese caso. Exacto, pero digamos, dentro de un contexto competitivo, pues tenía una fórmula con una figura nueva como del CEL, tenía el candidato kirchnerista, digamos, una elección complicada y sin embargo la sorteó de manera relativamente exitosa. Y en tercer término probablemente discutido, pero Rodríguez Sá, digamos, Alberto Rodríguez Sá, un gobernador de una provincia chica, que sin embargo está prácticamente discutiendo casi en paridad de condiciones con Alfonsín, que es el heredero de un apellido notable de la democracia argentina. Entonces, una primera lectura es esta, la gobernabilidad, ¿no? La gente ha premiado a aquellas figuras que entendía que tenían algún tipo de proyecto ejecutivo para la nación. Y bueno, claramente, obviamente, en esa elección ha sido la presidenta plebiscitada con números que son altamente contundentes. Tal vez, Norman, es interesante el análisis porque tal vez en ese sentido uno pueda entender el por qué Alfonsín elige en sus últimos spots intentar compararse con líderes muy importantes de la historia política mundial que no habían tenido gestión antes de asumir sus mandatos, ¿no? Me parece que es una buena lectura esa si uno entiende lo de Wiener y lo que sería una sorpresa por parte de Rodríguez Sá. Exactamente, digamos, creo que ahí Alfonsín trató de buscar un argumento para contrarrestar estas críticas que eran muy marcadas en el caso de la figura de él, porque al igual que en Elisa Carrió, él es uno de los candidatos presidenciales que no tiene una gestión para mostrar de los candidatos de las fuerzas que llegaron con algún tipo de expectativa, por lo menos a las primarias, ¿no? Este panorama general, no hay datos de Córdoba, no se ha medido Córdoba, ¿no? Han estado, me parece, más pensando en los distintos
comicios que se desarrollaron a lo largo del país, pero es muy importante para nosotros aquí en Córdoba tratar de saber cómo van a quedar las bancas cordobesas. Se van a modificar las 9 bancas. Estaríamos hablando de que seguramente el radicalismo va a perder bancas. Habría que ver si entra el quinto candidato del Frente para la Victoria, del kirchnerismo aquí en Córdoba, Martín Fresneda, o no. Es un dato importante. Me parece que de aquí hasta las 11, 12 de la noche, ese es uno de los datos importantes, saber cómo queda definido el panorama electoral para los diputados de Córdoba, ¿no?, que van a representar a nuestra provincia. Coincido con dos, es el dato porque de acuerdo a las primarias, el cuarto diputado del kirchnerismo estaba prácticamente garantizado, entonces la única duda era si iban a lograr el quinto, que se reparte, como todos sabemos, de acuerdo al sistema DONT. Y la segunda lectura es la cantidad de diputados que le van a corresponder, como vos dijiste, el radicalismo y al Frente Amplio Progresista de Wiener, que está haciendo una buena elección también en Córdoba en función de algunos datos que han circulado. Hay dos candidatos que yo no sé si es lo caso de su carrera política, tal vez es apresurado decir esto, pero el caso de Duhalde y el caso de Alfonsín, ¿no?, haciendo una performance incluso peor, según las tendencias, de la que hicieron en las primarias. Exactamente. Me parece que vale un análisis para ellos también, ¿no? Sí, me parece que en el caso de Duhalde claramente va a entrar probablemente un ostracismo político, porque incluso hay probabilidades de que pierda su esposa Chiche Duhalde la senaduría por la minoría en la provincia de Buenos Aires. Habrá que ver si esto se confirma en último momento, pero si fuera así, a mano de José Pepe Scioli, sin duda marcaría el declive definitivo, podríamos decir, de la carrera política de Duhalde, que además es un dirigente que ya pasó por la presidencia, entonces ya la expectativa que tiene futuro es distinta, ¿no? Y en el caso de Alfonsín, sin duda se abre un proceso interno en el radicalismo, donde habrá que reacomodar liderazgos. Creo que claramente él hizo una apuesta a pleno con la alianza con Francisco de Narváez en provincia de Buenos Aires, la cual no le resultó, y eso va a ser un elemento de pase de factura muy fuerte en un partido como el radicalismo, donde sabemos que los pases de factura son intensos y generan muchas veces reacomodamientos políticos de cara a la renovación dirigencial, ¿no? Norman, lo primero que te preguntaba tenía que ver con el porqué de estas tendencias que muestran una victoria abrumadora por parte de Cristina Fernández de Kirchner. Decías, bueno, las gestiones han prevalecido. Si tenemos que buscar algunos puntos salientes de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, también incluso se podría hacer la mirada un poquito más allá y analizar los argumentos que dejó la gestión de Néstor Kirchner. ¿Cuáles son los principales que vos destacarías como argumentos para esta solidificación del partido con un tercer mandato en vista? Bien, después de gobernabilidad y gestión, que sin duda es el primer argumento, me parece que el segundo es el consumo. Son años donde la economía creció de manera vigorosa, incluso en la crisis de 2009 la economía se sostuvo en números mejores que los de muchos países del contexto mundial. Estamos viendo récord de consumo en venta de autos, en venta de electrodomésticos, en venta de motos. Son años de crecimiento económico donde, si bien la inflación es un elemento, digamos, que erosiona parte del poder de consumo, como las paritarias han generado aumento de sueldo por encima o apenas peleando con la inflación, la gente lo ha sentido menos. Digamos, no es lo mismo pelear con inflación, con desempleo, que pelear con casi pleno empleo como tenemos, con cifra del 7,5%. Y en último elemento, que te diría, es el elemento simbólico de recuperación de discurso político. Me parece que el kirchnerismo ha sido muy hábil en eso, ha recuperado la política como discurso ordenador de la sociedad, a diferencia de lo que marcó la década del 90. Digamos, creo que fue el peronismo, y dentro del peronismo el kirchnerismo, la fuerza política que mejor leyó la crisis de 2001 y leyó esta emergencia de un nuevo reordenamiento de lo social a través de lo político. Y dentro de este movimiento de revalorización de la política, sin duda, el carácter simbólico de la muerte de Néstor Kirchner lo que hizo fue precipitar un balance positivo de la gestión kirchnerista, que probablemente hubiera llevado más tiempo en decantar. Esto lo adelantó. Y bueno, creo que la presidenta también ha tenido mucha habilidad en saber manejar esta sintonía con la opinión pública desde hace un año a esta parte. Y cerraría con lo siguiente, digamos, estamos viendo que el kirchnerismo logró recrear la expectativa en los últimos 2 años, después de la relativa derrota legislativa de 2009, y además de recrear la expectativa, lo que hizo fue proporcionarle claramente al electorado más certezas de la que podía proporcionar la figura alternativa. Entonces digo, recrear expectativa más certeza es prácticamente un cóctel imbatible en este contexto.
Norman Berra, muchas gracias por visitarnos. Vamos a tenerte seguramente en los posteriores análisis en la semana porque me parece que va a dar mucha tela para cortar este resultado electoral. Muchas gracias por visitarnos. Muchas gracias a usted por invitar. Nosotros continuamos en un rato y continuamos ahora con Daniel Díaz y Daniel Miguel. Gracias, Cristian.